Bueno, ahora vamos a presentar el trabajo de física de campos. Lo vamos a hacer sobre el movimiento armónico simple y lo vamos a presentar entre Mariluz Monsalve y James Álvarez. Bueno, lo primero que vamos a ver es una definición de qué es el movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple es aquel movimiento oscilatorio que tiene la característica de ser periódico. El ejercicio que vamos a realizar sobre este tema es el ejercicio del punto 2 del taller 1 que realizamos en la materia con el profesor. Vamos a ver antes de realizar este ejercicio algunas definiciones que encontramos a lo largo de este taller. K, que es la constante elástica del resorte, que está dada en Newton. Tenemos M, que es la masa, que es el peso que está suspendido en el resorte, está dado en kilogramos. Tenemos A, que es la amplitud, que es la máxima elongación del movimiento oscilatorio y está dado en metros. Tenemos el periodo T, que es el tiempo que demora una oscilación completa, está dada en segundos. La frecuencia, que es el movimiento, que es el número de oscilaciones que hace una partícula en un segundo, es inversa al periodo y está en oscilaciones por segundo. La velocidad angular, que está dada por W, que se denomina también frecuencia angular y está dada por radianes sobre segundo. Bueno, entonces vamos a ver acá el enunciado del ejercicio que vamos a trabajar. Bueno, se estudia un resorte de constante de 120 newton de forma vertical, se le adapta una masa de 5 kilogramos, con esta masa se estira hasta llegar a su reposo y luego se le da un impulso hacia abajo de 20 centímetros de su posición de reposo y comienza a oscilar. Vamos a determinar varias cosas, pero primero vamos a identificar qué datos tiene. Entonces, ¿qué datos nos da el ejercicio? Nos da acá que es la constante, que es 120 newton, nos da la masa que se adapta al resorte, que es de 5 kilogramos, y nos da la amplitud, que dice que es el impulso que se le da hacia abajo, es de 20 centímetros, lo pasamos a metros, lo cual nos da 0.2. ¿Qué es lo primero que vamos a mirar? La energía máxima del sistema. La fórmula de la energía máxima del sistema es: energía máxima es un medio de la masa, la velocidad al cuadrado, más un medio de la amplitud de la constante por la amplitud al cuadrado. Reemplazamos los datos por los datos que ya conocemos y nos da que la energía máxima del sistema es 4.8 julios. Lo otro que vamos a averiguar es la ecuación de desplazamiento. Esta ecuación es, aquí cogemos la fórmula normal de desplazamiento, que es amplitud por coseno de Wt más θ. Reemplazamos los valores y la dejamos enunciada, porque lo único que vamos a hacer es la ecuación del desplazamiento. W es 4.9 radianes, θ lo vamos a hacer igual a 0, entonces nos queda que la amplitud es 0.2, como ya lo vimos anteriormente, coseno de 4W de 4,9 por θ. La velocidad máxima. La velocidad es igual a la amplitud por la velocidad angular por coseno de Wt. Entonces tenemos que velocidad es igual a la amplitud, que es 0.2, la velocidad angular es 4.9, coseno de Wt lo llevamos a 1, quiere decir que es coseno de 0. Para que poder realizar esta ecuación nos da que la velocidad es de 0.98 metros por segundo. Ahí vemos que la fórmula para hallar la velocidad angular es 2pi por f, que es la frecuencia. La frecuencia se calculó en uno de los puntos anteriores y nos da que es 4,9 radianes sobre segundo la velocidad angular. Entonces así nos da que la velocidad máxima es de 0,98 metros sobre segundo.
Vamos a mirar la aceleración máxima. La aceleración máxima es menos la amplitud o la velocidad angular al cuadrado por seno de WT. La aceleración máxima es menos 2 por 4.9 al cuadrado por seno de WT, que lo transcribimos a seno a que dé 1. Así que la aceleración máxima es 4.8 metros sobre segundo. Bueno, la otra de las preguntas interrogantes es cuál es la posición del neumático transcurridos 3 segundos. Acá reemplazamos en la ecuación del movimiento el t, que es el tiempo, que es 3 segundos según lo que nos dicen, y tenemos el siguiente resultado. Tenemos la ecuación del movimiento, que es A coseno de WT. A es la amplitud, ya lo conocemos, punto 2, coseno de la velocidad angular, que la conocemos, es 4.9, y T, que es el tiempo que nos dan aquí, que es 9 segundos. En este caso, la posición transcurridos 3 segundos es de 0,193 metros. Bueno, vamos a ver las conclusiones de este trabajo. Una de ellas es que podemos imaginar un movimiento armónico simple como una proyección de un movimiento circular uniforme. El desfase nos indica la posición del cuerpo en el instante inicial. Y la otra es: los movimientos ondulatorios aparecen en todas las ramas de la física, mecánica, acústica, óptica, electricidad y mecánica cuántica. Todos estos fenómenos están sometidos a las mismas leyes físicas y las mismas reglas matemáticas. Tenemos la cibergrafía que consultamos, que es la siguiente, adicional a los textos dados por la unidad del profesor. Y ahora sí vamos a ver la simulación del problema en modelos. Ahora vamos a ver la simulación en modelos. Entonces, para esto cargamos el programa de modelos 2.5 en este caso. Ya tenemos predefinida el ejercicio. Voy a mostrar las pantallas, los datos que ingresamos en el ejercicio, cómo lo trabajamos y la simulación ya trabajando. Bueno, lo primero que vamos a ver es las notas. En notas simplemente ingresamos el ejercicio que ya explicamos anteriormente en las diapositivas, como para tener una idea de qué vamos a trabajar. Luego definimos el modelo, que el modelo ya sí es escribir las fórmulas con las que vamos a hacer la simulación. Entonces, en el modelo estamos trabajando en la ecuación de desplazamiento, que es amplitud por coseno de WT más teta. La velocidad, que es amplitud por velocidad angular por coseno de W más por tiempo. La energía total, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más un medio de la constante por la amplitud al cuadrado. La velocidad máxima, la velocidad angular por la amplitud, y la velocidad angular es la raíz cuadrada del cociente entre la constante y la masa. También tenemos la aceleración máxima, que es menos la amplitud por la velocidad angular al cuadrado por seno de W por T. Entonces, una vez tenemos este modelo, le damos interpretar. Él dice interpretado. Cuando ya lo interpreta, él inmediatamente nos muestra las condiciones iniciales que queremos. Acá ponemos los datos dados en el ejercicio, donde sabemos que la amplitud era 20 centímetros, lo pasamos a metros, 0.2 metros, la masa son 5 kilogramos, la constante es 120 newtons, y el ángulo teta lo vamos a trabajar de 0 grados en este caso. Luego de esto vamos entonces a mirar la animación. Entonces, aquí hicimos 3 animaciones. La animación del tiempo
velocidad versus tiempo, espacios versus tiempo, aceleración máxima, y esta de acá es el movimiento que presenta la partícula. En esta esquina de acá vemos los resultados ya planteados en el ejercicio. Es una velocidad máxima de 0.98, una energía total de 4.8 julios y una aceleración máxima que ya la vamos a ver en la ejecución del problema. Acá lo único que hacemos es, le dimos un tiempo de 100 segundos. Entonces lo ponemos a correr y acá vemos pues el movimiento de la partícula, el tipo de movimiento que hace a nivel de velocidad, a nivel de espacio y a nivel de la aceleración máxima. Entonces miramos que la aceleración máxima es la que logramos tener en este punto, que es 4.8, que era lo que ya teníamos en el ejercicio. Nos piden hallar que cuando la partícula esté a 3, en el ejercicio, en el caso nos están poniendo a averiguar que cuál es la posición del neumático cuando han transcurrido 3 segundos. Entonces ponemos que a los 3 segundos la posición, que es X, es 0.193, vimos en los resultados. Aquí estamos viendo esa 0.19, que es la posición que habíamos visto en la definición anterior. Entonces con este ejercicio vemos cómo a través de modelos podemos graficar el movimiento que describe la partícula a partir de los datos que nos dieron. Muchas gracias.